Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, excelentísimos señores vicepresidentes, secretarios de la Real Sociedad Geográfica, ilustrísimas señoras y señores miembros de nuestra sociedad, amigos, personas que se han conectado de fuera. Muy buenas tardes a todos. Hoy, día 2 de diciembre del 2020, inauguramos una nueva etapa, ya que estamos reunidos de una manera virtual en esta primera conferencia que se va a impartir en la Real Sociedad Geográfica. Conferencia que está siendo grabada ya y que posteriormente subiremos a nuestra web y a nuestros enlaces para que pueda ser disfrutada posteriormente pues, por cualquiera de los miembros de nuestra sociedad y por otras personas. El título de la conferencia es Expediciones y aventuras científicas del siglo XVIII. Y su autor es una persona conocida por todos nosotros, pues además de ser miembro de nuestra Real Sociedad Geográfica, es un magnífico orador, como nos ha demostrado en numerosas ocasiones. Me refiero al profesor don Ángel Luis Cervera Fantoni. Don Ángel Luis es doctor en Historia del Pensamiento y doctor en Economía de la Empresa. Licenciado en Sociología y en Ciencias Empresariales, académico correspondiente extranjero de la Academia de la Historia de Cuba, académico correspondiente de la Real Academia de Cultura Valenciana, asesor del Comité Científico de la Cátedra de la UNESCO del Patrimonio Cultural de Cuba y miembro, como acabo de mencionar, de la Real Sociedad Geográfica. El profesor Cervera es, además, socio fundador de la Asociación Española de Historia Militar y algo que tiene a gran gala es, además, oficial reservista de la Armada Española. Esta es la tercera vez que contamos con su presencia en nuestra Real Sociedad. Anteriormente pronunció 2 conferencias, la primera de ellas el pasado año 2019, que se llamó Cartografía y Control Militar en una zona complicada del ultramar español del siglo XIX y en concreto el archipiélago de Joló. Posteriormente, en marzo del año 20 y justo antes de que se iniciase el desastre del confinamiento por la que estamos de COVID, impartió otra sobre el Almería y el desastre del 98. Ahora Cervera retrocede en el tiempo y nos introducirá en la forma en la que los marinos españoles hicieron grande a su armada. Me refiero al siglo XVIII. Nos va a mostrar una expedición que fue, sin duda, la que presenta y reúne los ideales intelectuales, políticos y científicos de nuestra Ilustración. La duración de esta conferencia será de unos 40 minutos aproximadamente y a continuación se abrirá un turno de palabra. Ruego encarecidamente que mantengan los micrófonos apagados para evitar que se acople la que están haciendo. Muchísimas gracias. Y, por favor, soliciten la palabra levantando la mano, marcando la manita digital, levantando la mano manualmente, o también pueden escribir a través de la web de la imagen que tienen en pantalla. Les recordamos igualmente que la va a ser grabada para su posterior difusión en los canales habituales de la Real Sociedad Geográfica y sin más trámite, porque ya me está mandando cortar y me está mirando con unos ojos muy de miedo, cedo la palabra al profesor doctor don Ángel Luis Cervera. Muchas gracias. Muy bien, Julia, muchas gracias por tu presentación y bienvenidos a bordo a todos los asistentes a esta conferencia. Tengo que confesar que me encuentro un poco raro porque toda mi vida he estado impartiendo clases presencialmente y no deja de ser extraño el tener esa ausencia del calor que normalmente te acompaña cuando estás haciendo una presentación en vivo y en directo con todos tus alumnos o con los asistentes a una conferencia. Pero en cualquier caso, lo que pienso es que podemos sustituir esa especie de frialdad. Voy a intentar poner más pasión y ilusión y entusiasmo en la presentación para compensar un poco ese déficit. Bueno, como Julia ha centrado y ha dicho hace un momento, esta es mi tercera conferencia aquí con la Real Sociedad Geográfica. Para mí es un honor estar con todos ustedes
pero ya desde el primer momento ya os voy a hablar de todos vosotros, porque para mí sois, por encima de todo, casi compañeros. Entonces, en ese sentido, me gustará que veáis en esta conferencia, pues, un poco de la historia de cómo las expediciones y las aventuras del siglo XVIII, pues, se llevaron a cabo en el Reino de España. Y entonces, en ese sentido, pues voy a empezar ya, me voy a conectar, así que en un momento empezamos con ella. Bueno, yo creo que ya estamos en marcha, me parece a mí. Creo que ya estamos dentro y podemos empezar con ella, con la primera de la transparencia, la primera carátula, que es el comienzo de esta conferencia de hoy. Evidentemente, el siglo XVIII, con la difusión de las ideas promovidas por la Ilustración, pues fue testigo de algunas de las expediciones científicas más importantes de la historia. Y en ese sentido es lo que vamos a ver en esta tarde. Pero claro, para entender eso mejor, vamos a ver cómo era el mundo a mediados del siglo XVIII, que es del momento, de la época en la que vamos a trabajar. Y es que se pueden ver los imperios coloniales que habían surgido de la época de los grandes descubrimientos, de siglos anteriores. Y España, que es de quien vamos a hablar, por aquel entonces aún dominaba, como podemos ver en este mapa mundi, la mayor parte del continente americano, desde arriba, desde la California y Nuevo México, como vemos, hasta el sur del continente americano, que es la zona de la Patagonia, con los virreinatos de Nueva España, Nueva Granada, Perú y el Plata. Y, por supuesto, en Oceanía teníamos... Uy, un momentito, perdón. Y en Oceanía teníamos entonces las Filipinas, que evidentemente era un territorio con más de 7.000 islas e islotes. ¿Pero qué estaba ocurriendo en ese momento, en el siglo XVIII, en Europa? Pues lo que estaba sucediendo es que había una disputa científica sobre la figura de la Tierra, que la protagonizaban dos grupos en ese momento, que eran, por un lado, los académicos franceses, encabezados por los Cassini, que sostenían que la Tierra era un esferoide alargado, como si fuera un pepino alargado, y por el otro bando se encontraba el inglés Isaac Newton, que sostenía que la Tierra estaba achatada por los polos, como si fuera una mandarina. Precisamente, mientras que se estaban dando esos debates en la Europa ilustrada del siglo XVIII, Luis XV de Francia organizó una expedición científica. A Luis XV lo tenemos a la izquierda de la imagen, y lo que hizo fue precisamente intentar averiguar, determinar la manera más exacta posible de la figura de la dimensión de la Tierra. ¿Y todo esto para qué? Pues precisamente para la navegación, que era el elemento más importante de sostenimiento de los grandes imperios, el controlar las navegaciones fundamentalmente. Y entonces, lógicamente, como Ecuador era territorio español en aquella época, Luis XV pidió permiso a su primo, que lo tenemos a la derecha, que era Felipe V, para internarse en los Andes. El rey español accedió, desde luego, a cambio de que en la expedición se contara con algún científico español. Pero desgraciadamente, como el retraso de la ciencia española en aquel momento era evidente, se confió en dos guardiamarinas aventajados que en aquel momento en la Academia Naval estudiaban, entre otras muchas cosas y disciplinas, matemáticas y geometría. Felipe V, el rey español, quería saber, además, aparte de intentar engancharse a ese carro de la ciencia que lo estaban liderando, en este caso, los franceses, quería conocer la situación política y social que administraba en todos sus territorios de ultramar. Bueno, pues aquí tenemos precisamente a los dos protagonistas de este primer relato, y es que Jorge Juan y Santa Cilia, que lo tenemos a la izquierda, y Antonio de Ulloa a la derecha,
eran 2 guardiamarinas en aquel momento y fueron precisamente escogidos para que estuvieran presentes en esa expedición. Fueron ascendidos saltándose varios grados en el escalafón a tenientes de navío. No hay que olvidar que de guardiamarina se pasaba al alférez de fragata, a continuación era alférez de navío y también había otra escala que después desapareció, que era teniente de fragata. Pues bien, ¿qué era lo que querían hacer? Era intervenir en la expedición francesa, que debía de emprender los trabajos de medición del arco del meridiano, que era el objetivo de la expedición. Una expedición que duraría, la friolera, de 9 años, desde 1735 hasta 1744. Precisamente en la expedición enviada al Ecuador, porque habían 2 expediciones, los franceses enviaron una a Laponia para ver precisamente las mediciones de los polos, o sea, de los meridianos en el polo norte, y por supuesto la otra era la que formaban parte Jorge Juan y Antonio de Ulloa, que perseguía determinar, como decíamos hace un momento, la forma y dimensiones de la Tierra. Era necesario para medir el meridiano en la línea ecuatorial. Y ahí vemos un poquito en pequeñito a la derecha, desde la población ecuatoriana de Cuenca hasta Quito, esa fue la zona de actividad de los científicos durante aquel periodo. Pero no podríamos entender muy bien toda esta especie de debate si no viéramos casi de una manera muy gráfica las 2 concepciones de cómo se veía el planeta Tierra en el siglo XVIII, que los vemos ahí. El de arriba, que vemos que era el formato o el concepto de Cassini, que era un formato de elipsoide, y el otro, el de abajo, el que está protagonizado, esa teoría es por Huygens, y por supuesto en donde veríamos que concretamente coincidiría con la teoría de la gravitación de Newton, es decir, que Newton era más partidario de lo que después se comprobó que cómo era la Tierra, que era de forma achatada, como estamos viendo en la imagen inferior. Bueno, hay que decir que toda la aplicación de esos trabajos, he extraído imágenes de la época, de gráficos de entonces, se ven los trabajos de topografía y trigonometría esférica que había, y volvemos a ver que no solamente era importante la expedición para ver el tema este que hablábamos antes del concepto de la navegación, sino también porque las nuevas técnicas cartográficas de aquella época permitieron la aplicación en la mejora del catastro, de los catastros, y por consiguiente eran proyectos que se relacionaban con la Hacienda Nacional y por consiguiente eran de interés oficial y de interés público. En todo caso, se ve clarísimamente que los trabajos que estaban haciendo no solamente estaban encaminados a ver el aspecto científico de la expedición, sino, como aquí señalo en esta diapositiva, la gobernabilidad de los territorios de ultramar. Es decir, que Jorge Juan y Antonio de Ulloa no solamente estuvieron trabajando en mediciones, estaban haciendo algo más importante, que era ver cómo funcionaba el imperio de ultramar, que tan difícil era controlar desde la corte aquí en España, en la península. A su regreso a la corte en 1746, casi 11 años después, al fin y al cabo, la expedición hizo muchísimas escalas intermedias, que por falta de tiempo no podemos ahondar en ellas, pues Jorge Juan y Antonio de Ulloa se encontraron con un panorama político diferente al de su partida. Vieron que ya el rey Felipe V ya había muerto y estaba Fernando VI, y a la derecha tenemos a su ministro Marqués de la Ensenada, Zenón de Somodevilla. Precisamente ellos, nuestros científicos, nuestros marinos científicos, publicaron con la ayuda del Marqués de la Ensenada estas observaciones astronómicas y físicas, que son unos tratados muy interesantes y muy bonitos, en donde se hacen multitud de descripciones de la fauna, la flora y todos los minerales de la zona
que estuvieron investigando y que fundamentalmente llevaba el marino sevillano Ulloa. Y, lógicamente, la parte de los cálculos de trigonometría esférica y demás, pues estaban apuntados fundamentalmente por Jorge Juan. La expedición, que finalizó con éxito, fue el primer paso para la carrera científica de estos marinos que verdaderamente protagonizaron una auténtica gesta en aquella época. Pero, ¿qué ocurrió? Pues que el marqués de la Ensenada tenía otros planes también para Jorge Juan, porque como sabía de sus capacidades y de su habilidad, pues aquí he anotado que lo mandaron en misión de espionaje industrial y militar a Inglaterra. ¿Y por qué a Inglaterra? Porque Inglaterra, evidentemente, era un lugar donde se controlaba perfectamente la construcción naval y lo que quería Ensenada era precisamente conocerla más y mejor con objeto de poder estar al mismo nivel que Inglaterra. De hecho, hay una anotación que tengo aquí de Ensenada que le manifestó al rey Fernando VI que no aumentar el ejército y que no se tenga una decente marina sería como querer que España quedase subordinada a Francia por tierra y a Inglaterra por mar. Tan importante era precisamente ese concepto del poder ver de una manera en forma de espionaje lo que estaban haciendo los mejores constructores navales del mundo de aquella época. Y aquí tenemos precisamente dónde empezó a operar Jorge Juan. Jorge Juan estuvo en los astilleros del Támesis, donde estuvo intensamente durante más de 1 año y medio. Aquí vemos que Jorge Juan, evidentemente, tenía un trabajo muy importante que hacer y en el tiempo que estuvo allí, no solamente intentó contratar a ingenieros y constructores de navíos británicos, sino averiguar al máximo posible todos los secretos de la construcción naval inglesa. Y en ese sentido no fue solo, es decir, en esta peligrosa misión le acompañaron otros marinos. Lo que pasó fue que 1 año y medio después, como decía hace un momento, fue descubierto por los servicios ingleses, es decir, como si fuera el contraespionaje de la época, y tuvieron que salir, directamente corriendo de allí antes de que los pudieran pillar. Pero Jorge Juan consiguió varias cosas. Que durante ese año y medio se hiciera pasar por... tomó varias personalidades, de librero, de comerciante, de marino, de científico, y eso le ayudó a conseguir algo inaudito, que era contratar a 85 técnicos y constructores británicos que envió secretamente a España. Es decir, que Jorge Juan logró prácticamente fichar a lo mejor y lo más granado que en ese momento estaban trabajando en los astilleros del Támesis en Inglaterra. Bueno, en 1752 Jorge Juan había reunido a todos los técnicos navales venidos de Inglaterra, precisamente, y lo que hizo fue trazar los diseños para que se pudieran organizar la construcción de los buques y las diferentes piezas, estableciendo un conjunto de sistemas de reglas que se denominó genéricamente el sistema inglés y que se aplicaría no solamente en la construcción naval, sino en el tema de mecánica, hidráulica y en el área del cálculo infinitesimal. En esos 15 años que tuvo vigencia ese sistema inglés, pues se utilizaron planos más elaborados, como pongo aquí, y delineados en piezas antes de labrarlas, que era un problema que tenían en ese momento los astilleros españoles. Y curiosamente se consiguió algo que en ese momento se lograba por primera vez, y fue esto, que se pudiera hacer una construcción prácticamente en serie y en paralelo varios barcos a la vez, que era un problema que tenían en los astilleros en ese momento. Y aquí tenemos un ejemplo de un grabado antiguo de la época en donde aparece el Real Astillero de Esteiro en Ferrol. Y bueno, yo me gustaría terminar esta primera parte en la que hemos hablado de Jorge Juan, pues con una especie de guiño a lo que tecnológicamente utilizan los constructores navales, los ingenieros navales,
y que es, por supuesto, toda la informática, sus tablets, sus ordenadores, etcétera. Bueno, pues yo quería compartir con todos vosotros precisamente las tablets del siglo XVIII. Aquí tenemos una de ellas, concretamente, bueno, esta es de Antonio de Gastañeta, pero son muy parecidas a las que tenía Jorge Juan también años después, en donde se ven precisamente todos los dibujos que se hacían absolutamente a mano y se anotaban y se registraban en estos cuadernos, como podemos ver en esta imagen. Esta imagen la tomé hace unos años cuando fui a visitar la casa de contratación en Sevilla, en donde había una exposición y estaba esta pieza que verdaderamente es maravillosa. Pero claro, el título de la conferencia hablaba de expediciones científicas españolas. Y entonces debemos de hacer una alusión, al menos por encima y de pasada, a todas esas conferencias, a esas expediciones que hubo y que podemos ver aquí en el reinado de Carlos III. Hubo una serie de ellas que no vamos a poder ver, como es lógico, pero que están ahí reflejadas a Nueva Granada, Perú, Chile, etcétera. Hay un sinfín de ellas, pero estas son las más importantes. Durante el reinado de Carlos III y durante el reinado de Carlos IV, precisamente están otras. Y he puesto en rojo, he anotado en rojo precisamente de la que yo quiero hablar a continuación, que es quizás la más interesante y para mí la más atractiva y bonita, y diría, que es la Expedición Mundial de Malaspina y Bustamante. Entonces, vamos a ir con la Expedición Mundial de Malaspina y Bustamante, que fue durante 5 años, desde 1789 hasta 1794. Evidentemente, entre todas las grandes expediciones de la época, esta fue sin duda la más ambiciosa en cuanto a los fines y la más sistemáticamente organizada de todas las que hubo en aquella época. Podríamos decir que si bien la expedición de Malaspina, que es como genéricamente se la llama, fue una empresa de ciencia española, en realidad se convirtió en una empresa de la Armada Española, con grandes marinos científicos de la época que fueron impulsores de ese movimiento científico de la Ilustración. Y aquí tenemos la ruta tan soberbia, tan impresionante, en donde podemos ver toda la ruta que durante 5 años tuvieron que hacer nuestros marinos. En esta empresa, por supuesto, no solamente se llevaba la florinata de los astrónomos hidrógrafos de la Marina Española, como Juan Gutiérrez de la Concha, sino también con otros profesionales, naturalistas y dibujantes. Y es que el concepto de naturalista, que se emplea mucho en la terminología del siglo XVIII, obedece a lo que nosotros ahora en el siglo XXI denominamos científico. Las expediciones de entonces estaban plagadas de naturalistas que eran los científicos de la época, pero también estaban los dibujantes, porque lógicamente en aquella época no habían fotógrafos y los dibujantes tenían que ser los que registraran lo que verdaderamente esa expedición estaba observando, descubriendo o conociendo. También en esta expedición participó Alcalá Galiano, que fue otro marino que moriría años después en el combate de Trafalgar. Para ver los antecedentes y referentes de la expedición, es decir, para ver lo que hacían los mejores entonces, precisamente los españoles estuvieron fijándose en lo que hacía, digamos, el prototipo de marino, bueno, de militar, de geógrafo, por excelencia, como era James Cook, y que se ve aquí con todos los viajes que protagonizó en distintos colores. James Cook era un marino, aventurero, explorador y cartógrafo del ejército inglés. Hizo 3 grandes viajes, pero murió en el tercero de ellos apuñalado por los aborígenes de Hawái. Lo importante aquí es el formato en el que iba Cook. Cook iba con 2 buques de guerra, 2 fragatas, y este era un referente en el que se fijaron los españoles. Pero no solamente fue Cook en Inglaterra, sino que también la Pérouse en Francia, pues tampoco se quedó atrás. Y de hecho, la Pérouse tenía en su expedición francesa 2 barcos también preparados y habilitados que
llevaban a bordo 220 hombres y en donde iban, por supuesto, con objetivos, por un lado científicos, como eran los objetivos geográficos, etnológicos, sino también los políticos, es decir, crear nuevas bases francesas o cooperación colonial. Entonces ya podemos ir entendiendo cómo desde España se estaban fijando en qué era lo que hacían los más importantes del mundo. Bueno, es curioso porque de la Perú podemos decir como comentario que 217 años después de la expedición, en el año 2005 se identificaron los restos de sus buques precisamente hundidos en las Islas Salomón, que fue donde desapareció y donde se le vio por última vez. Pues bueno, vamos ya a empezar con nuestro protagonista de esta parte, que es Alejandro Malaspina. Curiosamente, era un hombre que nació en Italia, pero fundamentalmente era un italiano español, o un español con ascendencia italiana, descendiente de una familia noble, que fue guardia marina, que intervino por supuesto, en combates de la época, como podéis imaginar, en Gibraltar. Era un punto recurrente de enfrentamiento con Inglaterra. Ascendió a capitán de fragata y aquí lo que me interesa es reflejar que hizo una primera vuelta al mundo en la fragata Astrea. Entre 1789 y 1794, que lo hemos dicho hace un momento, abordó la expedición científica más importante del siglo XVIII al mando de dos corbetas, la Atrevida y la Descubierta. Bueno, aquí tenemos precisamente el recorrido y podemos decir que el proyecto presentado por Malaspina y Bustamante consistía en hacer un viaje de exploración similar a los de Cook y Lapérouse, como hemos podido ver antes, con el único móvil público que sería de carácter científico. Es decir, que de cara a la galería era una expedición científica. Sin embargo, había otros objetivos de carácter político y que entonces eran secretos y que lo vamos a ver muy rápidamente. En primer lugar, establecer qué puertos parecían los más idóneos para la marina militar, constatar la eficacia y seguridad de las rutas alternativas al tráfico comercial, informar sobre la situación defensiva de las costas y puertos, así como la efectividad de estos ante una posible agresión enemiga, averiguar el estado de los establecimientos extranjeros en la zona, es decir, de ver dónde estaban los competidores y qué es lo que estaban haciendo en sus bases de ultramar, como era, por ejemplo, el caso de los ingleses en Australia, los portugueses en Macao o los rusos en Alaska. Y finalmente cartografiar con la mayor precisión las costas americanas, que eran evidentemente un territorio fundamentalmente español. ¿Por qué pongo de nuevo el foco en el mapa? Porque si nos damos cuenta, vemos que la expedición baja hasta abajo, hasta Sídney, pasando también por Nueva Zelanda, como podréis ver, y también en el norte se llega hasta para ver lo que estaban haciendo los rusos en Alaska. Y también en Canadá, también eran otros de los lugares que también querían ver qué es lo que estaban haciendo nuestros amigos o compañeros de otros países que tenían sus bases de operaciones en aquellos lugares. Bien, en esta expedición se prepararon las naves concienzudamente, porque he dicho antes que era la expedición que yo creo que quizás es la más importante casi de la historia de la Armada Española, porque 3 años antes de la expedición ya se estaban haciendo experimentos y experiencias en determinados navíos con modificaciones y mejoras técnicas. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso del navío San Sebastián, que era un navío, era el buque tipo de los que existían en el siglo XVIII, con 74 cañones, y que se hicieron varios experimentos para dulcificar el agua y también utilizar el uso de ventiladores en los fogones, que era un lugar donde había un calor tremendo y donde era prácticamente imposible casi el poder estar trabajando. Aquí tenemos las corbetas
el modelo de corbeta que se construyó en el Arsenal de la Carraca. El Arsenal de la Carraca, como seguramente conoceréis, está en San Fernando, en Cádiz, y allí se hicieron las dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida. Y es curioso porque también se hizo un nuevo guiño a los barcos de Cook, porque los barcos de Cook, que no lo he dicho antes adrede, eran el Discovery y el Resolution, que eran precisamente los nombres de Descubierta y Atrevida en inglés. Entonces, aquí España lo que hizo fue, a través del astillero de la Carraca, dos corbetas que estaban preparadas precisamente para poder afrontar la expedición. Pero hemos visto que los nombres eran Descubierta y Atrevida, y la costumbre de aquella época en la Armada Española era que los buques que no tenían un nombre religioso, por eso estamos hartos de oír Nuestra Señora de las Nieves, Nuestra Señora de Atocha, los grandes navíos, galeones, etcétera, pues si tenían otro nombre que no fuera el religioso, debían de tener una advocación religiosa. Y entonces se determinó que el buque Descubierta, es decir, la corbeta Descubierta, fuera el Santa Justa, y en el caso de la corbeta Atrevida, la Santa Rufina. Aquí las tenemos a las dos, las corbetas Descubierta y Atrevidas, que fueron evidentemente unos barcos muy maniobreros, es decir, que maniobraban con facilidad. Eran unos buques de 33 metros de eslora y 300 toneladas de desplazamiento. Evidentemente podían transitar veloces, y aunque tenían en principio 22 cañones en batería, como podemos fijarnos, sin embargo, nuestros exploradores, nuestros marinos, prescindieron de una serie de ellos, dejaron solamente 16 por razones de peso y seguridad, para poder incluir ahí y poder estivar en las bodegas mucho más material del que iban a necesitar a lo largo de esos años de navegaciones. Y los cañones estaban preparados simplemente en los lugares donde indígenas o embarcaciones menores de piratas, como podían ser en Filipinas o en otros lugares, pudieran ser absolutamente controladas, pero no estaban preparados para combatir en el sentido clásico de la palabra. Se construyeron, por supuesto, con maderas selectas, calafateadas y recubiertas de un forro de cobre para aumentar su resistencia. Y, como decíamos antes, tenían ya algunas novedades, como eran, por ejemplo, todo el tema de los fogones con ventilación. Tenían destilación de agua. Ya en el siglo XVIII se desalinizaba el agua en estas corbetas. Y, por supuesto, como ahora veremos, había otra novedad, y es que las corbetas incorporaban un pararrayos de última generación, que consistía en una especie de pieza de hierro con un metro y medio de longitud, en forma de trono, de cono truncado, y coronado al final por un estilete, de tal manera que cuando el rayo alcanzaba el buque, a través de una cadena de grosor variable, la cadena llegaba hasta el agua, hasta la superficie del agua, derivando evidentemente el calambrazo, la corriente, por si sucedía lo peor, que era muy posible, sobre todo cuando entraban en zonas de huracanes o de tempestad. ¿Y quiénes eran los expedicionarios? Bueno, antes hemos hablado, en primer lugar, pues lógicamente, de nuestros marinos, que eran, en primer lugar, Malaspina y Bustamante, que lo tenemos ahí, José de Bustamante. José de Bustamante se haría después muy conocido, pero eso es motivo casi de otra conferencia, precisamente por el combate de... Bueno, por lo que hemos conocido por el caso de Odisei, con todo lo que sucedió precisamente con una expedición que llevaba él y que fue hundida por los ingleses. Pero bueno, esto es otra historia que será cuestión de analizarla en otro momento. ¿Cómo iban los expedicionarios españoles? Pues los expedicionarios españoles eran concretamente 204 hombres, es decir, 102 por cada corbeta, y como podemos fijarnos, aparte de la dotación del barco, es decir, de los militares, de los marinos, etcétera, habían dibujantes, como hemos visto, capellanes. Esto era
absolutamente una cosa que iba ya indiscutiblemente unida a los barcos, los pilotos, pilotines, los médicos cirujanos y, por supuesto, todo el personal de artillería, carpinteros, calafates, herreros, etcétera, hasta cumplir o completar la dotación, como pongo aquí, de 102 hombres por cada corbeta. En cuanto al instrumental científico, evidentemente llevaban distintos elementos. Aquí vemos un laboratorio muy sencillo en donde se ve que los expedicionarios trabajaban con el telescopio, los relojes marinos, el cuadrante y el sextante, que eran prácticamente sus herramientas normales. En todos los lugares donde se detenía la expedición se ubicaba astronómicamente el sitio y se hacían, como vemos aquí en la imagen de la izquierda, cartas esféricas de las costas por donde ellos estaban pasando. Y en la imagen de la derecha se ve cómo las carpetas se cerraban, eran los legajos, las carpetas iban en modo de legajo para enviarlas en cuanto se podía a Madrid, es decir, a la corte. Se prepararon, por supuesto, todo tipo de estudios en aquella época. Y los elementos de trabajo de ellos, había barómetros, el termómetro de Fahrenheit, el eudiómetro, la cantidad de oxígeno en el aire para verlo sobre todo en los lugares de altitudes, como eran concretamente en la zona de Ecuador. Aquí vemos también cuadrantes, cronómetros, todos estos elementos y muchos de ellos están en el Museo Naval de Madrid y los podemos disfrutar también en el Instituto Hidrográfico de la Armada, que también está en Cádiz, en San Fernando. Aquí tenemos la caja de instrumentos, concretamente de dibujo, que pertenecía a Bauzá. Bauzá era uno de los cartógrafos de la expedición y aquí se ve concretamente Bauzá trabajando y siendo, entre comillas, fotografiado, que es dibujado por otro de los miembros de la expedición. Y algunas de las joyas que podemos disfrutar de aquella expedición pues son imágenes de distintos lugares que por falta de tiempo, como es lógico, no podemos relatar, pero que nos podemos imaginar que verdaderamente eran sorprendentes. ¿Qué ocurría en cuanto al tema del análisis de los colores? Pues aquí, entre otras muchas actividades, Henke, que era otro de los naturalistas especialistas en el tema, pintó en un cuadernillo manuscrito, que es el que tenéis aquí en pantalla. Se hizo un cuadernillo formado por 4 pliegos de 16 páginas cada una y curiosamente servía para identificar cromáticamente las flores del mundo y reunía casi 2.500 variaciones de color. Es lo que podríamos denominar el Pantone del siglo XVIII. Y aquí vemos precisamente que la carta de colores fue utilizada para codificar no solamente los colores que utilizarían en sus propias ilustraciones botánicas los expedicionarios, sino que incluso la Universidad de Oxford, como es esta fotografía, pues lo utilizó con un espectrómetro para descubrir precisamente las pigmentaciones y poder conocer mucho más en concreto la datación de una obra de arte. Bueno, aquí tenemos una imagen muy bonita en donde Henke hizo unas observaciones sobre las más diversas cuestiones de historia natural, como por ejemplo estos animales, plantas o personajes que veían allí y que lo reflejaban y después lo contaban, lo tenían que contar de esta manera. En cuanto a la ruta, ya la hemos visto anteriormente, cómo era, y quizás de la ruta lo que podría ser interesante es ver algunas de las fotografías que podemos conocer de esa maravillosa ruta que hicieron durante esos 5 años. Aquí vemos al Buenos Aires de aquella época, que era la capital del virreinato del Río de la Plata, Lima, desde las inmediaciones de la Plaza de Toros, que es preciosa, el puerto de Acapulco, y vemos como siempre, en muchas de las imágenes, vemos como siempre las 2 corbetas, en este caso atracadas ahí en el puerto, ahí en la Ensenada, que están ahí las 2, la Descubierta y la Atrevida. En este caso concreto he incluido esta imagen porque me llamó la atención, que era un sepulcro que descubrieron en Alaska y la talla
de un gigantesco ídolo que presidía el lugar. Y se ve ahí a los españoles hablando con los nativos del lugar. Y en esta otra, que es de otro punto más al sur, es decir, en la zona del norte del Canadá, vemos cómo están precisamente observando, haciendo un conjunto musical, están viendo un espectáculo musical, pero me llamó la atención la forma del anclaje que una de las corbetas tenía en la parte de la derecha de la imagen, cómo tiene ese ancla de almirantazgo clavada su uña en la tierra de la arena de la playa. El fondeadero de Umatak en Guam, bueno, todos sabemos que Guam fue un territorio muy pequeñito porque era la isla de Guam, el territorio de Guam era España, hasta precisamente 1898, en la guerra que sostuvo España con los Estados Unidos. Y también vemos una vez más las dos corbetas al fondo a la izquierda, allí que son testigos de aquel momento y de todos los descubrimientos y de las experiencias que iban anotando y registrando todos los exploradores españoles. Aquí en Alaska de nuevo subimos de nuevo y vemos que en los planos que existen de toda la zona de Alaska hay un glaciar que se llama Malaspina. Y no se llama Malaspina por casualidad, se llama Malaspina porque él fue quien lo encontró y de él se tomó el nombre precisamente porque fue quien lo pudo controlar y constatar en sus registros de aquella época. Aquí tenemos una fotografía del glaciar Malaspina actualmente. Y esta es otra imagen que para mí me resulta muy interesante porque hace alusión también a lo que estuvimos viendo en la primera conferencia que yo impartí ya hace 1 año y medio, casi 2 años, que es en Zamboanga, en el sur de Filipinas, donde se ven también al fondo las dos corbetas y es una zona, el territorio del sur de Filipinas, concretamente la zona de Jolo, que estaba infestada por los piratas malayos, fue el lugar de más difícil colonización, yo creo que de toda la historia del ultramar español. Y eso lo conocemos bastante bien por todos los registros y las noticias que nos daban los marinos que estaban en aquel momento viviendo y trabajando allí. Una aguada en la Tonga, en la Polinesia, que podríamos denominar francesa, colonia inglesa de Sídney, que lo decíamos antes, como os acordáis, la colonia de Sídney en Nueva Gales del Sur. Se hacían fotografías del paisaje, pero también se hacían fotografías, y voy a entrecomillar el concepto de fotografía, y se hacían anotaciones de otros registros, por ejemplo, el tonelaje que podría entrar en las radas de los muelles, de los puertos, multitud de detalles que parecían menores, pero que eran importantes precisamente para nuestros marinos. Bien, hemos visto antes que de Malaspina habíamos dicho lo que está ahí en formato más o menos gris, pero nos faltaba lo último, y era que durante su larga ausencia España había cambiado. De la misma manera que veíamos antes que Jorge Juan y Antonio de Ulloa se encontraron que Felipe V había muerto, pues aquí también ocurrió algo parecido, porque durante su larga ausencia los gobiernos ilustrados de Carlos III habían sido sustituidos en el reinado de su hijo Carlos IV por el despotismo de Godoy. Y aquí lo tenemos a Godoy. ¿Qué pasó con Malaspina? Pues Malaspina, que estaba convencido de que Godoy era un obstáculo para solucionar los problemas que afectaban a España. Y entonces, por supuesto, Malaspina, que era muy liberal, quería o sostenía que había que cambiar las relaciones con las colonias, dándoles mayor libertad para evitar su pérdida. Pero claro, esto hizo que Malaspina cayera en la trampa de la conspiración para lograr el cambio de gobierno. Y le salió mal, porque el 24 de noviembre de 1795 Malaspina fue detenido y acusado de traición por pretender derribar precisamente el gobierno de Godoy y fue encarcelado aquí precisamente en este castillo. Esta es una foto actual del castillo de San Antón en La Coruña. Fue juzgado por el Consejo de Estado y condenado
a perder sus empleos y a 10 años de reclusión en el castillo de San Antón. Claro, los primeros tiempos de prisión fueron muy duros para él y, sin embargo, su liberación, la liberación de Malaspina, llegó en 1802 gracias a la intercesión de Napoleón, que logró que el gobierno español conmutara su pena por la de destierro perpetuo. Bueno, la conclusión que podemos sacar de entonces es que Jorge Juan, que hemos hablado de él un poco, y para mí es un personaje fascinante, pero hemos hablado muy poco de él porque hablábamos de expediciones y Jorge Juan es mucho más que las expediciones en donde él estuvo. Pues como decía, repito, Jorge Juan representa una de las mayores aportaciones a la Ilustración española de aquel siglo. Realizó campañas contra la piratería. Todos los marinos de entonces se fajaron durante los primeros años en el mar Mediterráneo, normalmente con la piratería berberisca. Y a lo largo de sus 43 años de servicio a la Armada, Jorge Juan pudo desarrollar todo tipo de disciplinas y oficios: marino, matemático, astrónomo, hidrógrafo, topógrafo, ingeniero, arquitecto, urbanista, espía y diplomático. O sea, esto es algo absolutamente sorprendente y que yo en ese sentido quería recalcar. Pero claro, también hemos hablado en esta segunda parte de Malaspina, que no se queda atrás. Y Malaspina, como vemos aquí, fue un navegante, científico y filósofo en el que se fundían los personajes de viajero y veía unas formas de entender de una manera más liberal y comprender el nuevo mundo. Dirigió la última gran expedición científica, esta que hemos hecho, esta especie de pasada muy rápida por encima. Fueron 62 meses de exploraciones científicas con un bagaje extraordinario. 14.000 plantas se pudieron controlar, 900 ilustraciones. Los libros de Malaspina que están publicados y se pueden adquirir, vamos, es una maravilla de ver lo que hacían los retratistas de aquel siglo. Y, por supuesto, más de 500 especies zoológicas, de las cuales muchas de ellas era la primera vez que se conocía su existencia. Malaspina presentó en la corte los resultados científicos del viaje y también un informe político confidencial, favorable, como decía hace un momento, a la concesión de una amplia autonomía a las colonias americanas. Bien, el epílogo que podemos decir es, para mí, que bueno, la ilustración que más me apetecía reflejar este epílogo era precisamente viendo el famoso imperio de ultramar español en América. Porque muchas veces hablamos del imperio donde no se ponía el sol, pero es que con este dibujo casi se puede llegar a entender mejor. Y durante el siglo XVIII comienza a fraguarse una élite social, la de los marinos españoles, cuya asimilación de las novedosas ideas científicas del momento fue casi inmediata, es decir, que absorbían inmediatamente lo mejor que había fuera y lo mejor que ellos podían dar desde dentro. Y en lo tocante a los ideales políticos, la Ilustración española tuvo, como veíamos, un carácter reformista que posteriormente evolucionaría hacia el liberalismo político. Los marinos españoles irían transitando, como Jorge Juan o el propio Malaspina, por las reformas que abrirían la puerta a las nuevas ciencias y a un sistema de libertades que daba el carpetazo al antiguo régimen. ¿Por qué pongo una fotografía de hace 3 semanas que tomé en el Museo Naval? Pues porque creo que en una oportunidad como es esta, creo que es conveniente recordar que el Museo Naval tiene precisamente en sus colecciones de óleos, tenemos aquí, bueno, vemos y distinguimos perfectamente en primer lugar a la izquierda a Jorge Juan, seguido de Antonio de Ulloa, y vemos más adelante allí a Carlos III y Carlos IV por el fondo, Malaspina, se van viendo todos. O sea, los tenemos a todos y deberíamos de ir a visitarles mucho más frecuentemente en este museo, que yo creo que desde que se ha renovado después de 1 año y medio de obras, está ahora francamente bonito. Y en este caso concreto, el cuadro de Jorge Juan, que es un cuadro que se hizo en el año 1828, pues es una buena muestra del resumen de todos los que hemos estado viendo. Bien, y para terminar, al principio de la presentación, este era el nombre que yo había dado a la Real Sociedad Geográfica para la conferencia. Pero, sin embargo, y con el permiso de la Real Sociedad Geográfica
y vuestro permiso, me he tomado la libertad de cambiarlo a medida que lo iba haciendo y ponerlo de esta manera. Igual, pero no es lo mismo. Expediciones y aventuras científicas del siglo XVIII, Jorge Juan y Malaspina, marinos que hicieron grande a España y a su armada. Bien, con esto he terminado esta exposición. Espero que haya sido de vuestro agrado, que os haya resultado de interés y estoy a la espera de que Julia dé paso a cualquier intervención. Muchísimas gracias.